Hey mechudos y mamacitas del canal, hoy les traigo una lista de álbumes azules. Con el tiempo iré sacando videos con álbumes de otros colores. Empecemos. The Eight Mountain, Rhapsody of Fire. Esto es de una banda italiana de power metal sinfónico lanzado el 22 de febrero del 2019 en formato digipack. Of the Dark Light, The Suffocation, lanzado el 9 de julio del 2017. Este álbum es de brutal death técnico melódico de Estados Unidos. Mirror Mirror es un sencillo de la banda alemana de speed y power metal Blind Guardian, el cual fue lanzado el 7 de febrero del 98. Follow the Reaper, The Children of Bodom. Fue lanzado en octubre 30 del año 2000. Por ahora la banda finlandesa de power y death melódico está separada debido a la muerte de su vocalista. Far Beyond Driven, de la legendaria banda Pantera, lanzado en marzo 22 de 1994, contiene éxitos como 5 Minutes Alone, Becoming, entre otros. Minas Morgul, de nuevo J.R.R. Tolkien es motivo de inspiración para una banda de metal. Este álbum es de la banda de Viena, Austria, Summoning, y fue lanzado el 1 de octubre del 95. The Principle of Evil Made Flesh, de Cradle of Filth. Fue lanzado en marzo del 94 con 700 copias limitadas. Cradle no es black metal, por lo menos actualmente no lo es. Al principio fue death metal, luego fue black, pero sinfónico, que pues black, muy black, eso no es. Ok ya, ahora son una cosa rara como un gótico extremo. Bondage God Zombie, de la banda austriaca Belfegor. Lanzado en abril 11 del 2008, no soy tan fan de este álbum, pero sí de su antecesor Pest Apocalypse, el Lucifer Incestus o incluso el Necrodaemon Terror Satan. Este tiene solo algunas canciones chimbas, en lo personal solo me gustan 3. Soulside Journey, el álbum debut de la banda de Darkthrone. Sí, es un álbum de death metal. De hecho, tengo un video en el canal dedicado completamente a este álbum, tal cual como dije allí, este se lanzó el 13 de enero del 91. Star of the Light's Bane, Dissection. Ok, sobre este álbum hay una pequeña anomalía y es que realmente es azul, aunque digitalmente se ve morado. Esto lo aclaro antes de que, como es costumbre, vengan a molestar en los comentarios. Fue lanzado en noviembre 17 del 95. Ride the Lightning, de Metallica. Es el segundo de las 3 joyas de la corona que tiene Metallica y fue lanzado el 27 de julio del 84. Este álbum está próximo a cumplir 40 años desde su lanzamiento. Chimera, de Mayhem. Es paradójico decir que este álbum es bueno cuando ha sido creado por Mayhem, banda de black metal que está en contra de todo lo bueno. Por otro lado, estaría bien decir que es malo porque de verdad es terriblemente malo. Fue lanzado el 29 de marzo del 2004. Death, vuelve con nosotros, por favor. Eclíptica, de la banda finlandesa Sonata Arctica. Lanzado en septiembre 4 del 99. No soy muy fan del power, a veces lo escucho para subir mi adrenalina en esos días que parecen épicos, del resto lo dejo guardado debajo de un tapete. Guardians, de Saur, noviembre 11 del 2016. Lo siento, pero mi opinión sobre este álbum es que es aburrido, como un carajo. Sin embargo, y por primera vez coloco algo malo en mis videos, solo porque necesitaba rellenar este video. The Secrets of the Black Arts, The Dark Funeral, fue lanzado en enero 28 del 96. Es el álbum debut de la banda y solo tengo que decir que es una de las más grandes y perfectas joyas jamás expuestas a los corazones en llamas de los blaqueros. Menos tú, Bark, tú no tienes corazón.